Buen día a todos, bienvenidos a la clase de idioma español. Este es el segundo tema del cuarto bloque. Empecemos. El tema de hoy será la diversidad lingüística del español. El día de hoy hablaremos del español y la diversidad lingüística que existe entre todos estos países que lo hablan. El español se habla hoy en 4 continentes, en Europa, en América, en África y Asia. Hablaremos hoy del español. El español que se habla en estas localidades presenta diferencias en cuanto a algunos aspectos. Sobre todo vamos a hablar del léxico y la fonética. Así es muy común que determinada palabra tenga significados distintos en países diferentes o aún se desconozca su significado en el otro. La pronunciación de un vocablo será diferente si nativos de países diferentes la realizan. Pero ojo, no piensen que estamos hablando de idiomas distintos, sino del mismo español que estamos estudiando en este curso. Por ejemplo, si pensamos en Brasil, un país continente, vemos que también pasa lo mismo. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, de la diversidad lingüística que existe en nuestro idioma y cómo es que una palabra puede cambiar su significado o su léxico y su fonética en otro país. O utilizar otra palabra para referirse a lo mismo. Veamos los ejemplos que a continuación le presentaré para que pueda entender de qué estoy hablando. Veamos acá la diversidad léxica. Para expresar una misma idea se usan diferentes palabras en distintos países. Estamos diciendo que entonces diversidad léxica se refiere a que para expresar una misma idea se usan palabras diferentes en distintos países. Veamos un ejemplo. Con la palabra falda, nosotros sabemos que es una falda. Bueno, en Argentina se dice pollera. A eso le llamamos diversidad léxica. Los cubanos le llaman guaguga al colectivo de los argentinos. Y también es interesante observar que a los españoles la forma de hablar de los hispanoamericanos les es un poco rara. Al igual que los hispanoamericanos, la forma de hablar de los madrileños les suena diferente también. Pero eso no quiere decir que uno esté más correcto o mejor que el otro. Simplemente se llama diversidad léxica. Veamos algunos ejemplos. En Bogotá llaman monas a las mujeres rubias, aunque sean muy feas que un tropezón en una noche oscura. Pero en España es distinto. Le llaman mona a una mujer bonita, graciosa y simpática. ¿Se da cuenta qué diversidad existe entre esas dos frases? O bien, le ofrecen un perico, que nosotros lo conocemos como un café con leche, el marroncito de Venezuela o el cortado de Madrid. Se da cuenta que para denominar una taza de café con leche, pues en otros países la conocen con un nombre distinto. Veamos ahí, en España lo conocen como café cortado. Si usted necesita pedir una tacita de café con leche, pues tendría que decir un café cortado. En el menú va a decir café cortado. En Colombia se conoce como perico y en Venezuela se conoce como marroncito. A eso le llamamos diversidad lingüística. La palabra mona también es usada en el texto denominada para hablar de un animal. Veamos otro ejemplo. En España y en Guatemala lo conocemos como autobús, bus, y en Hispanoamérica también conocen esta palabra con otros nombres. Usted se puede dar cuenta en la diapositiva cómo le dicen al autobús o al microbús o al bus en México, en Argentina, en Venezuela y en Colombia. Son 4 o 5 nombres distintos para referirse a una sola palabra. En España la palabra carro, como la conocen en Argentina, Cuba y Chile. La palabra agarrar, en otros países la conocen como tomar. La palabra falda, en Cuba la conocen como saya, en Argentina la conocen como pollera.
También las frutas y legumbres y hortalizas pueden tener nombres muy distintos en varias regiones donde se habla el español. El vocabulario de las comidas es uno de los más variados de una lengua. Vamos a ver si conocen algunas de estas curiosidades que se refieren a estos alimentos. Tenemos la fresa, tenemos ahí también el banano, tenemos ahí el brócoli, la calabaza o el conocido ayote. Vamos a ver ahí y vamos a hablar un poquito de estos nombres para hablar de estas frutas. Bueno, tenemos ahí cómo se conoce la papaya. Bueno, en España la conocen como papaya también. En Argentina la conocen como mamón y en Venezuela la conocen como lechosa. El plátano, también conocido como banana o cambur. La fresa, también conocida o denominada como frutilla. El melocotón, también denominado como durazno. El jugo de naranja, también denominado como zumo. También tenemos ahí los frijoles, denominados como porotos, habichuelas, carota. El maíz, también conocido como choclo, elote o jojoto. La toronja, conocido como pómalo también. El zapallo, conocido como calabaza. En este caso el durazno, también conocido como damasco, albaricoque. El aguacate, también conocido como palta. La mandarina, también conocida como clementina. Arberja, conocida como guisante. Maní, conocido como cacahuate. Naranja, conocida como china. Yuca, conocida como huaca. Papas, conocida como patata. Brecol, conocida como brócol o brócoli, como lo conocemos en Guatemala. El chayote, conocido como el huisquil en América. Las aceitunas, también conocidas como oliva en España. La cana, también conocida como lagarto en Cuba. La conocida caña en Guatemala. Un pedazo de carne, un churrasco, un filete, un bistec. También tenemos varios nombres distintos para referirnos a una sola cosa. La mantequilla, también conocida como manteca. El pan molde, como lo conocemos en Guatemala, pan de miga, pan de bimbo, pan cuadrado, distintos nombres para un solo objeto, un solo alimento. Tenemos algunos textos de cómo hablar específicamente o correctamente el castellano, pues la tarea de ustedes va a ser leer estos textos que a continuación les estoy presentando, porque en base a esos textos ustedes tendrán que responder algunas preguntas que será la tarea que van a agregar a su cuaderno. Entonces, por favor, leamos los textos y en estos textos vamos a encontrar las respuestas que a continuación les presentaré y ustedes deberán agregar a su cuaderno y me la deberán entregar el sábado 17 de octubre. Aquí hay otro texto que también deben de leer y vamos a ir contestando. Tenemos la primera pregunta. ¿Tú crees que las diferencias de uso de las palabras entre españoles y latinoamericanos no nos permiten entendernos? ¿Por qué? Usted tiene que responder. Luego, número 2, si le dijeras a un español guapo, ¿el que entendería? Usted tiene que elegir un inciso. La respuesta la va a encontrar en los textos anteriores. Número 3, según el texto, cuando se dice que algo está rico o rica en Colombia, ¿a qué se refiere o qué se está entendiendo? También la respuesta la encuentra en las diapositivas anteriores. Número 4, si preguntas a alguien en España si le provoca un dulce, él entenderá qué. Debe de elegir una respuesta en base a lo que ya leyó. Número 5, para expresar una misma idea se usan palabras diferentes en los distintos países. Investiga o conversa con personas hispanoamericanas para descubrir las palabras usadas completas en el cuadro siguiente. Nosotros vamos a investigar cómo dicen guapo en Colombia, cómo dicen cabrear en Colombia, cómo dicen cortado en Colombia, cómo dicen chavay en Colombia y cómo dicen coche. Si no sabemos el significado de la palabra chavay en España, pues vamos a investigar. Y también a qué le dicen ellos cortado. También acá vamos a colocar, eso ya queda a su elección, un listado de palabras que se utilicen en Chile y a la par cómo se dice en México o cómo se pronuncian en México.
Número 6. Vamos a investigar qué idiomas se hablan oficialmente en España y en qué regiones. Español, gallego, catalán, vasco. Bueno, como he dicho anteriormente, una de las cosas que caracteriza al pueblo de un determinado país es la comida. Hay un refrán que dice que somos lo que comemos. Los hábitos alimenticios a veces son muy distintos de un país para otro. Y hay ciertas comidas que surgieron en un determinado país y a lo largo del tiempo se propagaron por el mundo. Vamos a ver si conoces abajo alguno de estas curiosidades que se refieren a las comidas. Veamos, una comida muy popular en México es el México poblano. Este plato se hace a base de pollo asado con salsa de chocolate. La palta o aguacate es un complemento para los sándwiches en Chile. Se puede poner un trozo de palta o aguacate en crema. Esto que estamos haciendo o que estamos escuchando en este momento le llamamos cultura general. Bueno, número 8. Brasil también es un país donde la diversidad es muy grande. Y esta diversidad está marcada también en la gastronomía. Todas las regiones de Brasil tienen algún plato típico. ¿Cuál es el plato típico de tu región? Vamos a escribir abajo los ingredientes que se utiliza para hacerlo. Entonces usted va a elegir el plato típico de su región, de su comunidad, del lugar en donde usted vive, donde usted nació específicamente. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Vamos a culminar con esta actividad. Cada una de las preguntas que yo acabo de leer, la respuesta las van a encontrar en la explicación que ya se dio anteriormente. Y debemos agregarlo a nuestro cuaderno.